La historia detrás del Mesías. Capítulo 26. El perdón de Dios a Israel sin Mesías. El perdón de pecados sin la sangre de Cristo. En nuestro primer capítulo de esta serie, iniciamos un viaje trascendental, importante e incluso exigente, pero ameno, a través del mundo de las escrituras bíblicas para conocer la historia detrás del Mesías. Cuando hablamos de la historia detrás del Mesías, estamos comprendiendo la idea de mirar unos hechos que dieron lugar a otros hechos, que revelan acontecimientos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos eventos, precisamente, nos ayudan a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su vida. Y hemos expuesto en los 25 capítulos previos de ciertas tendencias que existen en el mundo antiguo, en la manera de transmitir ciertas historias que nosotros tenemos que conocer de forma apropiada a la hora de acercarnos a libros tan antiguos como son los rollos, las copias y los escritos que conforman el Tanaj o la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. La Torá nos habla del Mesías, y todo el propósito final de la Torá es mostrarnos y llevarnos al Mesías. En el Talmud, en uno de sus tratados más importantes, Tratado Sanedrín, en el folio 99a, dice: la Torá no hace otra cosa que hablarnos de Mashiach. Y es exactamente, lo que dijo el rabino Shaul, Pablo de Tarso, en el primer siglo. Todo el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Entonces, si todo el judaísmo está de acuerdo que la meta final de la Torá es el Mesías, ¿cómo no buscarlo a él en Moisés, en los profetas y en los salmos? Lógicamente, estudiar todas estas cosas y olvidar que el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías constituye una gran pérdida. Y esa es la base y la razón por la cual estamos invirtiendo todo este tiempo en hablar de la realidad textual que nos presenta al Mesías realizando dos funciones mesiánicas: la función sacerdotal y la monárquica. ¿Qué significa que el Mesías tiene que desarrollar una función sacerdotal? ¿Cuál es la función de un sacerdote en Israel? Ofrecer sacrificios a favor de la nación, tanto a favor de la nación de Israel como del mundo entero. Eso es básicamente la función medular de un sacerdote: ofrecer sacrificios para facilitar que el que está lejos sea traído cercano a la relación más eficiente posible con el Dios de Israel. Y la función monárquica, está claro, desarrollar un sistema, establecer aquí en la tierra un sistema que traiga paz, prosperidad, salud y bienestar para todos los seres humanos. Y debido al hecho de que la Torá, los profetas y los escritos nos hablan del Mesías como sacerdote y del Mesías como rey, te podrás encontrar textos que hablan de esa función sacerdotal y te podrás encontrar textos que hablan de esa función monárquica. El Salmo 110, verso 4, establece la función sacerdotal. Es un salmo mesiánico y nadie discute eso. Tú eres Cohen,
tú eres sacerdote para siempre según la palabra de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién se está refiriendo ahí? Al Mesías. No podemos negar la realidad de que el Mesías realiza una función sacerdotal, pero la misma Torá que nos habla del Mesías realizando una función sacerdotal, también nos habla del Mesías realizando una función monárquica. Vienen días, declara Hashem, en que levantaré a David un Shama Sadik, una ramita justa, un Malach Melech, y él reinará como rey. Y esa es la función monárquica del Mesías que está hablando como rey. Entonces, si tomamos las profecías que exclusivamente hablan del Mesías como rey invicto, te pierdes al Mesías como sacerdote supremo. Y si te concentras exclusivamente en el Mesías sacerdotal, te pierdes al Mesías monárquico. Es decir, cualquiera de las dos opciones, por separado, no nos dan el cuadro completo de la Torá acerca del Mesías. Hay movimiento, pero no hay traslación. Y eso mismo le ocurre al cristianismo en general, por solo aceptar al Mesías sacerdotal, y por el contrario, al judaísmo rabínico actual, por solo aceptar un Mesías monárquico. Es decir, tienen movimientos de rotación, pero no tienen movimiento de traslación. Igual que ocurre en un bote que solo se mueve con un solo remo. Hay movimiento, no se puede negar, pero estará ahí todo el tiempo, en un movimiento circular. Pero si remamos con dos remos al mismo tiempo, ese bote avanza hacia su meta. Mesías sacerdotal y Mesías monárquico son los dos remos en el bote. Y ese es el cuadro que nos da la Torá y los profetas acerca del Mesías. Entonces, lógicamente, si tomamos las profecías que hablan del Mesías como rey invicto y se lo aplicas a Yeshua, a la figura histórica de Yeshua, no califica para ser el Mesías. Pero si tomamos todas las profecías que hablan del Mesías como sacerdote y lo aplicamos al Yeshua histórico, las cosas son diferentes. Surge una imagen diferente ahí, y esa es la imagen que nosotros tenemos. Esta es la imagen que nosotros defendemos con argumentos, y esa es la imagen que nosotros vemos, aun cuando Yeshua no cumplió su rol monárquico. Aunque esto tiene una explicación porque ¿qué más da establecer el reino de Dios aquí en la tierra, la fase monárquica, si nadie puede entrar en ella porque previamente no se desarrolló la fase sacerdotal? Tema que ya estudiamos en capítulos pasados. Por supuesto, hemos enseñado y vimos casos que antes de Yeshua nacer, hay indicaciones de que ciertos tipos de pecados, categorizado como caret, fueron perdonados por Dios. Dijimos que el caso Yom Kippur, por ejemplo, y respondimos al argumento de que es imposible que Israel requiera de un Mesías sufriente, de un Mesías sacerdotal, para el perdón de los pecados de muerte, porque en la misma ley de Yom Kippur se establece que el macho cabrío que se envía al desierto
se lleva los pecados de Hatat, de Abón y también de Peshaín. Y analizamos por qué ese argumento es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque si se mira bien y estudia bien el texto hebreo de la Escritura, se dará uno cuenta que las impurezas de Peshaín, que el macho cabrío se lleva, son por las expiaciones del templo, no por las expiaciones de los que asisten al templo. Son para purificar las expiaciones del altar, no de los que están representados en el altar. Y demostramos que entre los más de 30 casos de transgresiones del tipo Feshá que son penadas por Caret, no hay provisión en la ley de Moisés, no hay provisión Yom Kippur para este tipo de transgresión, en tanto se refiera a los pecados propios del alma de los hijos de Israel. Entonces, si esto es así, ¿cómo resuelve Dios este tipo de transgresión? Hay alguna promesa dada en la Torá, en los profetas, y eso es lo que hemos venido estudiando. Exactamente la profecía del profeta Isaías, capítulo 59, verso 20, como ya vimos en los capítulos anteriores. Ubá le Sion Goel, u le Shabé Pesá. ¿Pero qué es un Goel? Ya explicamos en otra ocasión que es un Goel, un redentor, desde el punto de vista de la ley de Moisés y de la Torá, y cuáles son las características que se tienen que llenar para que un Goel pueda ser un Goel. Si no reúne esas características, no puede ser un Goel, no puede redimir. Y no hay nada más que recordar la historia de Ruth y Boaz. Cuando Boaz se sienta en la puerta de la ciudad y llama a un pariente, dice: acércate, mira aquí, está este caso de Ruth, solamente tú y yo podemos redimir. Pero tú estás primero que yo, así que dime si vas a redimir, porque yo no puedo redimir primero que tú. ¿Por qué? Porque la filiación sanguínea del primero estaba más cercana a los difuntos que Boaz. Finalmente, cuando el hombre decide no redimir, entonces Boaz dice: pues yo voy a redimir. ¿Qué funciones realizó Boaz ahí? Goel. Para ser el Goel, primero tiene que ser de la misma familia, y si no es de la misma familia, no puede ser Goel. Tiene que haber conexión genética para poder ser Goel. Ubá le Sion Goel u le Shabé Pesá. Un redentor vendrá a Sion a favor de los que se arrepientan de Feshá. Los pecados categorizados de muerte que no tienen ofrendas expiatorias en la ley de Moisés. Pena capital, Caret, muerte para esa persona. También estudiamos los 13 atributos de misericordia del judaísmo. ¿Por qué estudiamos los 13 atributos de misericordia? Porque aquellos que no aceptan el asunto o la revelación del Mesías como figura sacerdotal, afirman que no es necesario un Mesías sacerdotal para expiar los pecados del tipo Feshaín, porque en la Torá hay provisión para esos pecados. Y entre los textos prueba que ponen ellos están los 13 atributos de misericordia. Adonai, Adonai, El, Rahum, Behanun, Erech Apain,
Berab Gesed, Behemet, Notzer Gesed La Alafim, Nosé Abón, Bafeshá, Bajatá, Benaqué. 1. Tolerancia. 2. Paciencia con los demás. 3. Perdonar. 4. Buscar el bien en los demás y para los demás. 5. No guardar la ira. 6. Realizar actos de bondad. 7. Amar y buscar el bien para alguien que te ha hecho daño y ahora desea rectificar ese daño. Perdonarlo no es suficiente. 8. Recordar las buenas acciones de los demás y olvidar sus malas acciones. 9. Sentir compasión por los demás, incluso por la gente malvada. 10. Actuar con honestidad. 11. Actuar con bondad e indulgencia hacia los demás. No insistir en aplicar la letra de la ley sobre los demás. 12. Ayudar a los demás a arrepentirse y no guardarles rencor. 13. Buscar maneras de mostrar misericordia y compasión a los demás, aunque uno no encuentre en ellos ningún factor atenuante. Argumentan que perdona Bafeshá la transgresión. Y les mostramos que en el Sidur, el libro de rezos, aparece hasta ahí, pero en el texto hebreo hay más. Entonces, hay que tener cuidado porque el Sidur está diseñado en forma litúrgica, no académica, no teológica, es litúrgica. Y los sabios que desarrollaron la idea de poner los 13 atributos de misericordia en el Sidur lo hacen de forma litúrgica, no teológica. Pero si vas a la Torá, el texto hebreo de la Torá no termina diciendo limpia y absuelve a los arrepentidos. No termina diciendo así, dice más. Y entonces, cuando vas al texto hebreo, hay algunas cosas que no están traducidas en los Sidurín. ¿Qué es lo que dice si se sigue leyendo después de mencionar los 13 atributos de misericordia? El texto hebreo dice: Él no purifica todo el castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos, nietos hasta la 3ª y 4ª generación. No purifica todo el castigo. Esa parte no se traduce, no se añade al Sidur, se deja fuera, porque no tiene un valor litúrgico. Entonces, ¿por qué no purifica todo el castigo? Porque el castigo de Peshá no tiene perdón en el sistema de perdón que Él nos reveló por medio de Moisés. Tan simple como eso. Y hablamos del contexto en el cual se revelan muchas de las doctrinas heredadas por nuestros padres o desde la Iglesia con el fin de descuartizarlo totalmente y crear un nuevo pueblo separado de Israel y el pueblo judío. Hemos cuestionado todo lo que hemos recibido por medio de la tradición cristiana y hablamos del contexto en el cual se revelan los 13 atributos de misericordia, cuando Moisés descendió del Sinaí trayendo en su lado derecho las primeras tablas de la ley. Se encuentra que el pueblo se ha corrompido totalmente, adorando lo que se conoce como el becerro de oro. Y Moisés cree que este pueblo ya está perdido, que va a ser imposible que Dios los perdone porque han cometido un pecado que cae dentro de la categoría de Pesaín, la idolatría, un pecado de muerte.
Sin embargo, Dios, una vez más, y gracias a la súplica de Moisés, perdona al pueblo. Así que el texto nos dice que Dios perdona y purifica, y de hecho así lo tenemos. Ahora la pregunta es, si por la intercesión de Moisés, Dios perdonó el pecado de idolatría de los hijos de Israel, que cae dentro de la categoría de Pesá, los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés, y por la intercesión de Moisés, Dios lo perdonó. ¿Qué necesidad tenemos de un Mesías sufriente? Y en este punto nos quedamos en el capítulo pasado, que vamos a dar respuesta ahora. Entonces, el Mesías sufriente es algo impresionante, porque cuando uno estudia la Torá, uno descubre que hay circunstancias que a primera vista reflejan y muestran la idea de que ciertamente los pecados pueden ser perdonados sin necesidad de un Mesías sufriente, aparentemente. Así que es por eso que hay que analizarlo y estudiarlo con mucho cuidado para ver qué es realmente lo que está detrás, y ese es el caso del becerro de oro. La pregunta es, ¿realmente Dios perdonó el pecado, el becerro de oro, o no lo perdonó? ¿Puede Dios perdonar estos pecados? Por supuesto, Dios puede perdonar estos pecados. Nadie puede perdonar pecados de muerte, sino Dios. Nadie. El único que puede perdonar, absolver, redimir, es Dios. No hay otro. Independientemente de los medios que Dios use para lograrlo, al final de todo, el único que perdona es Dios. El propio pecado del becerro de oro, si se analiza el propio pecado, el becerro de oro, en el evento, asumiendo que fue perdonado, no fue perdonado por la ley de Moisés. Fue perdonado por la intercesión de Moisés, que no tiene nada que ver con la ley de Moisés, empezando por ahí. Entonces, los pecados del tipo Peshaín, si se estudia todo, no son perdonados en la ley de Moisés. No hay provisión en la ley. Se requiere, según el profeta Isaías, para perder sus pecados, un goel, que haya arrepentimiento y una ofrenda por el pecado. ¿Qué ofrenda? ¿Qué sacrificio? El profeta Isaías habla de un siervo sufriente que vendría, y de ese siervo sufriente dice el profeta Isaías: Dios puso en él, en ese siervo sufriente, y no importa quién sea ahora ese siervo sufriente, no importa quién sea, eso no es el punto que estamos analizando ahora. Quien quiera que sea el siervo sufriente, dice el profeta Isaías, Dios puso en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecado? ¿El pecado que te robaste algo o el pecado que mentiste? ¿Que hablaste mal de alguna persona? ¿Ese es el pecado? No. Claro está, en Isaías, que puso en él
Peshá, Feshá, los pecados de muerte. En otras palabras, el Mesías, en su función sacerdotal, asume total responsabilidad ante Dios por nuestros pecados de muerte. ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de que somos muy bonitos y muy graciosos? No. Sobre la base de nuestro arrepentimiento de esos pecados y sobre la base de la observancia de los preceptos de la Torá como fruto de arrepentimiento, según corresponde a cada uno cumplir. Entonces, cuando le creemos a Dios, la fe nos es contada por justicia. La emuná nos es contada como si hubiésemos hecho el sacrificio requerido y el pecado de muerte se transforma en un mérito de vida. Y eso es lo grande del arrepentimiento. El pecado que te causa demérito, cuando uno se arrepiente, se vuelve mérito a tu favor. Y consecuentemente, en este capítulo, vamos a enfatizar que tan bíblica es la función sacerdotal del Mesías. En otras palabras, ¿por qué el rol sacerdotal del Mesías debió incluir su martirio? ¿Por qué no era suficiente el sufrimiento, no necesariamente la muerte del Mesías? Es decir, ¿por qué no bastaba solo con el sufrimiento y tuvo que morir? Ya vimos que está bien argumentado que en el judaísmo el sufrimiento trae expiación, pero ¿por qué el rol sacerdotal del Mesías debió incluir su martirio? Vamos a poner contexto cultural e ideológicamente porque hay dos temas que son tabú, prohibidos, negativos en el cristianismo histórico y en el judaísmo tradicional. En el cristianismo, un tema tabú es el tema de la ley de Moisés. En el ámbito cristiano, en la tradición cristiana, hablas de la ley de Moisés y todo el mundo se pone en la defensiva. Inmediatamente. Piensan, me van a judaizar, voy a caer de la gracia. Todo el mundo se pone a la defensiva y en cierto modo es normal, y no tenemos por qué asustarnos de eso, porque cuando uno no conoce una cosa, normalmente le tiene miedo, y eso es una reacción normal en el ser humano. Temen lo que desconocen. Lo que no conocemos nos asusta muchas veces. Por eso es que la muerte mete miedo, porque nadie ha pasado por ahí y ha vuelto a contarnos cómo es que ocurre la cosa. Una persona que no ha sido educada en la teología de la ley, sino educada en la teología de la gracia, cuando se habla de la ley, tiene temor, y es un temor por cuidarse. Y está bien, esa reacción es entendible, que por otro lado se quita teniendo más conocimiento. Y en el judaísmo tradicional, el tema tabú es el tema de Yeshua como Mesías. Si no fuera por Yeshua, nosotros no tendríamos ningún problema. Hablas de Moisés y no tienes problemas. Hablas de David y no tienes problemas. Hablas de los profetas, no hay problema.
Hablas de Kashrut, no hay problema. Hablas de la vaca roja, no tienes problemas. Hablas de Shabbat, no hay problema. Hablas del ciclo festivo de la Torá, no hay problemas. No hay ningún tipo de problema. Ahora bien, traes el tema de Yeshua a la mesa y todo el mundo se eriza y se pone a la defensiva. ¿Por qué pasa esto? Ignorancia. Por ignorancia. La mayoría del pueblo judío tiene una imagen de Yeshua equivocada. Jesús es el villano, el malo de la película, el hereje, el que hizo sufrir a Israel, el rasha, etc. Su nombre ha sido usado para perseguirnos, para matarnos, para convertirnos a otra religión, a otro Dios, a otro pueblo. Un peligro, cuídate, etc. Entonces, en la tradición cristiana existe la idea generalizada que todo cristiano que se acerca a Moisés pierde la gracia, y si pierde la gracia, pierde la salvación. Te vuelves un hereje y te vas al infierno cuando te mueras. Imagínense quién va a querer eso. Nadie quiere terminar así, y por eso decimos que se ponen a la defensiva, y es entendible desde ese punto de vista. Y en el judaísmo tradicional está la idea generalizada de que si un judío se identifica con Yeshua como el Mesías, automáticamente deja de ser judío, en el buen uso del nombre. En el buen uso del nombre, deja de ser judío, se vuelve un mal judío, un hereje, y es separado de la comunidad. Aunque las cosas están cambiando en las dos escuelas, y están cambiando para bien, porque ahora se puede uno expresar libremente, por lo menos ahora, y esto es una realidad. En medio de esta realidad estamos nosotros. Ya sea que seas creyente o no, pero te identifiques con esta forma de pensamiento, de interpretación que venimos mostrando, ya sea judío o no, ya sea que seas creyente o no, pero te identifiques con esta forma de pensamiento, de interpretación que venimos mostrando, ya sea judío o no, que creemos que Yeshua es el Mesías, califica para ser el Mesías, aún con la muerte de por medio, y al mismo tiempo no somos cristianos. ¿Cómo explicamos eso? Pues claramente, como venimos argumentando, Yeshua no fue cristiano. Pedro, Pablo y el resto de sus estudiantes originarios no fueron cristianos, ni conocieron el cristianismo ni la madre que la fundó. Es decir, estamos en una posición tan difícil y tan compleja que recibimos palos o críticas de un lado y de otro lado, por todos lados. Judíos creyentes en Yeshua como el Mesías y al mismo tiempo no somos cristianos. Y por un lado judíos con Yeshua como el Mesías y por el otro no cristianos con Jesús. Y desde nuestro punto de vista, Jesucristo no existe. No existió históricamente. Es imposible demostrar la existencia histórica de Jesucristo o el helenizado Jesús de Nazaret. ¿Por qué?
porque es una figura totalmente creada teológicamente. Ese personaje formado a partir del Concilio de Nicea nunca existió en Israel. Quien sí existió fue Yeshua, no Jesucristo. En otras palabras, Yeshua es tan judío y tan metido en el judaísmo que si lo sacas de ahí, creas un mito. No puedes probar históricamente a Jesucristo o a Jesús de Nazaret, como después fue interpretado, al contrario que al judío Yoshua o Yeshua. Entonces, en medio de este sándwich de la historia, donde nosotros nos encontramos, no nos queda otra que explorar qué hay de bíblico en la función sacerdotal del Mesías y por qué esa función sacerdotal está ligada a su martirio cruento. En otras palabras, ¿qué necesario era un sacrificio de sangre para la expiación del pecado? Vamos a ver Levítico, el tercer libro de Moisés, capítulo 17, a partir del verso 10, que en esta versión dice así: Yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que vive entre ustedes. Fíjense que el mandamiento aplica al israelita y al extranjero que more entre los israelitas, es decir, los ger, los conversos entre los gentiles que no llegan al punto de hacerse judíos, aunque vivan en medio del pueblo. Yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que vive entre ustedes y que coma sangre en la forma que sea. Lo cortaré de entre su pueblo, porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar, para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Por lo tanto, digo a los israelitas, ninguno de ustedes ni de los extranjeros que viven entre ustedes debe comer sangre. Cualquiera israelita o extranjero que vive entre ustedes y que cace un animal o un ave de los que se pueden comer, deberá derramar esa sangre de la presa y cubrirla con tierra, porque la sangre es la vida de todo ser viviente. Por eso les he dicho que no coman sangre, porque ella es la vida de todo ser viviente, y cualquiera que la coma será eliminado. Hasta ahí la cita. La violación de este principio en la Escritura está penado por caret, cortado de Israel, es decir, separación de la persona de la comunidad, eliminación de la persona de los pactos y de las promesas, y consecuentemente toda persona, ya sea israelita o extranjero, que cometa esta transgresión, queda fuera de Israel. Vamos a confrontar eso que acabamos de leer en la Torá con una declaración que aparece en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, 22, que dice: Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a ver qué conexión hay aquí. Dice, casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y basados en este versículo, mucha gente piensa que no existe ninguna otra posibilidad de perdón de pecado, excepto por medio del derramamiento de la sangre. Pero el que escribió la carta a los hebreos
dice casi todo, es decir, al decir casi todo, significa no todo, sino casi todo. Es decir, para los más duros de cerviz, significa que existe algo, que no hace falta sangre. No obstante, hay algunos que piensan que no existe posibilidad de perdón de pecados, excepto por derramamiento de sangre. Y basado en eso se justifica el derramamiento de la sangre de Yeshua como fundamental para la remisión de los pecados, y es aquí donde está el núcleo de este capítulo. ¿Qué hay de bíblico que el Mesías sacerdotal no solamente sufra, sino que experimente muerte vicaria, sustituta? ¿Puede tal cosa existir? Entonces, ¿es necesario el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados? Esta es una de las controversias más fuertes que existen en relación con Yeshua y el sacrificio por el pecado, lógicamente. Porque si Dios, que es todopoderoso, no acepta los sacrificios humanos, ¿cómo encaja Yeshua en este tema? Entonces, ¿es necesario el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados? Ya vimos del texto de la Torá en capítulos pasados, del texto de Levítico capítulo 5, versículo 11 al 13, donde dice que se puede hacer expiación incluso con harina, nada de sangre. También vimos en la Escritura en Números capítulo 16, verso 42 en adelante, a causa de la rebelión de Coraj y la plaga que se desató después, cómo Moisés le dijo a Aarón que hiciera expiación con incienso. También vimos Números capítulo 31, versículos 48 al 50, donde los jefes que habían estado al frente de 1000 y de 100 soldados fueron a ver a Moisés para ofrecer a Dios alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, arcillas y cadenas para hacer expiación por sus almas delante de Dios, porque es imposible en una guerra no cometer alguna injusticia. Estos soldados fueron a una guerra, cumplieron la misión, pero tomaron el botín y dijeron: mejor vamos a hacer una ofrenda de expiación, por si acaso hicimos algo incorrecto que no sea perdonado. El texto es muy claro porque dice expiación por nuestras almas. ¿Y cómo se hizo la expiación aquí? ¿Con sangre? ¿Con harina vegetal? ¿Con incienso? No. Se hizo con oro, con plata, con brazaletes, con joyas del botín, es decir, con ofrenda mineral. Entonces, la expiación no es en todos los casos con sangre. Y en los casos que no se usó la sangre, hubo expiación y hubo perdón, de manera que está demostrado por la Torá que el hombre puede hacer una ofrenda de harina en lugar de una ofrenda de sangre por expiación de su vida. Está demostrado que Aarón hizo expiación a favor del pueblo israelita con incienso. Y ahora está visto por la Torá que los líderes militares, después de aquella victoria sobre los madianitas, ofrecieron por expiación de sus almas, por si acaso habían cometido algún pecado,
una ofrenda de expiación basada en oro, plata, etc., es decir, mineral. Entonces, ante esta evidencia que tenemos de la Escritura, ¿sobre qué base vamos a decir que solamente por derramamiento de sangre se hace expiación por el pecado? En todos estos textos vemos que la expiación puede ser hecha sin derramamiento de sangre. Entonces, si esta es la evidencia que tenemos en la Torá, ¿sobre qué base vamos a aceptar el veredicto de que sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecado? Y una evidencia más, la que mencionamos cuando Moisés bajaba del monte y vio el pecado de idolatría del pueblo con el becerro de oro. ¿Con qué perdonó Dios al pueblo? ¿Con la base de sangre? No, solo con la intercesión, la oración de un sadik, de un justo, Moisés. Hubo perdón por la intercesión de un justo como instrumento de expiación. La pregunta es, si esto es así en la Torá, ¿por qué Yeshua tuvo que morir? ¿Por qué no fue suficiente la oración de Yeshua para resolver esto? Si la intercesión de Moisés fue tan poderosa que causó este cambio tan radical y el Mesías y es más grande que Moisés, es decir, la intercesión del Mesías tiene mucho más poder que la de Moisés, entonces, ¿cómo es posible que no hubiese sido suficiente la intercesión de Mashiach, sino que tenía que incluir su martirio? ¿Es necesario que hubiese sufrido lo que sufrió? ¿O aquí estamos en presencia de algo diferente? Si estamos en presencia, al parecer, de algo diferente, ¿qué cosa es diferente? Junto con esto tenemos la declaración de Moisés: la sangre es la que paga el rescate por la vida. Y nosotros vemos que hay expiaciones que no incluyó sangre. ¿Cómo reconciliamos esto? Aquí está claro que la sangre es dada en rescate por la vida, y dice la Torá que la sangre es la que paga el rescate por la vida. Y por esa razón, no podemos comer sangre en ninguna forma. Entonces, ¿cómo reconciliamos estos dos hechos que tenemos aquí? Primero, que por un lado la Torá diga que la sangre es la que hace expiación, y por otro lado, nos encontramos que hay expiaciones donde no se utiliza la sangre. Segundo, si hay expiación a través de la oración de un justo, de incienso, de harina, de metales, etc., ¿por qué fue necesario que Yeshua muriera y no que su vida, sus méritos, su santidad, su justicia y su intercesión no hubiesen sido suficientes para perdonar los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés? ¿Por qué razón tenía que sufrir estas cosas y morir? Y si Dios perdonó el pecado del becerro de oro, que es un pecado idolatría penado por Caret, cuando Yeshua no había nacido todavía en el escenario de Israel, ¿sobre qué base vamos a decir que la función sacerdotal del Mesías, que incluye y exige, según la información que tenemos en el Nuevo Testamento, y exige específicamente su martirio,
se requiere para perdonar los pecados, y el pecado del becerro de oro fue perdonado siendo un pecado de tipo Pesha? El adulterio es penado por Caret, en ciertas circunstancias. Pero ¿por qué entonces cuando David cometió las transgresiones que cometió, él escribió el Salmo 51, o se atribuye a él, que dice: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Salmos 51, 1 al 4. Continúa el Salmo y termina en el verso 18 y 19. Pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Entonces, es decir, después que tú me perdones y me limpies, yo te ofreceré sacrificio de holocausto, ofrenda de toro quemada. Después de que le perdone, le ofrecerá todo eso. ¿Por qué no dice, te voy a ofrecer todo esto para que me perdones? Pues porque David sabía que con ese pecado no había forma de traer ningún sacrificio. Perdóname primero y te haré un sacrificio después. Entonces, si Dios perdonó a David 1000 años antes de nacer Yeshua, cuando eso ocurrió y Dios perdonó a David, ¿por qué requerimos que al Mesías en su función sacerdotal se exige el martirio? Entonces, la pregunta es, ¿realmente perdonó a David o no lo perdonó? ¿Qué pasó realmente ahí? Y la otra pregunta es, ¿realmente Dios perdonó el pecado del becerro de oro o todavía lo están pagando? ¿No es el arrepentimiento suficiente para que Dios libere de la culpabilidad? Vamos a ver qué es lo que dice la Torá, y esto es lo más importante. Devarim, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Con vuestros hijos y vuestras mujeres, y también el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador, a punto de entrar en la alianza de Adonai, tu Dios, jurada con imprecación, que Adonai tu Dios concluye hoy contigo para hacer hoy de ti su pueblo, y ser él tu Dios, como te ha dicho, y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza y esta imprecación, sino que la hago tanto con quien está hoy aquí con nosotros, en presencia de Adonai nuestro Dios, como con quien no está hoy aquí con nosotros. ¿Ven lo que estamos diciendo? Y no solamente con vosotros hago yo hoy esta alianza, sino con quien no está hoy aquí con nosotros. El pacto afecta a los que están presentes y a los que no están presentes. ¿Quiénes eran los que no estaban allí con ellos? Los que ya habían muerto y los que no habían nacido. La casa de Israel. El pacto que Dios hizo con el pueblo israelita afecta a presente, pasado y futuro. Ahora bien,
Dios hizo una promesa de revisión de este pacto y de renovación de este pacto. He aquí que días vienen, oráculo de Adonai, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Jeremías 31:31. Donde quiera que haya una confirmación de ese pacto, incluye los que estén presentes y los que no estén presentes. ¿Qué hizo Yeshua? Dice Pablo en Romanos 15:8, para confirmar las promesas hechas a los padres, es decir, ¿para qué viene el Mesías, entre otras cosas? Para confirmar las promesas hechas a los padres. No para destruir las promesas. Quiere decir entonces que los sufrimientos del Mesías sufriente abarca a todos los que han vivido antes, a los que estaban vivos en sus días y hasta que nazca el último israelita, según la promesa. Incluye a todos. Entonces, ¿cómo pudo perdonar Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, aun cuando no tenían un sacrificio de ofrenda por la culpa, o como en el caso de David, que cometió pecados imperdonables por la ley de Moisés? La respuesta del judaísmo es que en la propia Torá, Dios puso un recurso escondido desde antes de la fundación del mundo. Dicen los sabios del judaísmo que hay 7 cosas que existen desde antes de la fundación del hombre. Una de esas 7 cosas es el nombre del Mesías. Dios tenía escondido ese plan, que fue parcialmente revelado al profeta Isaías, como ya estudiamos en capítulos pasados. Un Redentor vendrá a Sión para rescatar a aquellos de Jacob que se conviertan de su rebeldía. Isaías 59:20. Pero todo esto es si hay arrepentimiento, porque si no lo hay, no hay nada. Dijo Yeshua: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. El arrepentimiento es la base de todo. Si hay un corazón contrito y humillado, si hay un corazón no altanero delante de Dios y es humilde delante de Dios, ¿qué hace Dios? Nos perdona. ¿Qué sucede entonces? Todos los que murieron previamente antes de Yeshua no pudieron entrar en el paraíso, en el Gan Edén. Todos iban al seno de Abraham. ¿Por qué no podían entrar? Porque todavía no había venido el Redentor a Sión. Pero una vez que el Redentor hizo lo que tuvo que hacer, dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Y ahora, por los méritos de Yeshua, cuando una persona se arrepiente y se acoge a los méritos del Mesías y muere, consecuentemente esa alma va directa al Gan Edén. Y eso es lo que hace de los sufrimientos y muerte de Yeshua la piedra angular de la redención.
Por eso es que dice la Torá que Dios le dijo a Moisés: el que no escuche la voz de ese profeta que yo voy a levantar, que yo voy a enviar, le voy a pedir cuentas. Y ahora se podrá entender mejor por qué decíamos que estas profecías del Mesías, que lo relacionan con el sacerdocio, son tan importantes. Al menos por dos razones. Primero, porque eliminan la única transgresión que realmente impide entrar al mundo por venir, y que por cuanto todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Dios sí perdonó a David, a Moisés, al pueblo de Israel, pero la justicia divina que Dios mismo se ha impuesto, la justicia tiene que ser satisfecha. En otras palabras, alguien tiene que pagar los platos rotos, porque lo demanda el sistema de justicia divino, y el Mesías sacerdotal, el siervo sufriente, fue quien Dios le hizo pecado por todos nosotros. Y segundo, porque esta primera fase redentora es crítica para garantizar la siguiente fase mesiánica, que es la fase monárquica, porque no tiene sentido que nadie pueda entrar en ella si lo que impide la entrada no ha sido removido. En otras palabras, si primero no se resuelve el problema de las transgresiones que no tienen perdón en la ley de Moisés, que son las que impiden entrar al mundo por venir, ¿para qué queremos un Mesías que nos traiga en la edad mesiánica a este mundo, si nadie va a poder entrar en ella? ¿De qué nos vale que vengan un Mesías y establezca entre nosotros la edad mesiánica si ninguno de nosotros puede entrar? Es por eso que la fase sacerdotal precede a la monárquica. Ahora bien, hay un punto muy crítico que se levanta en contra de Yeshua por su muerte. Hemos recalcado muchas veces que un pretendiente a Mesías que muere sin haber concluido lo que tiene que hacer es visto en Israel como un fallido Mesías, y en el peor de los casos, un falso Mesías. En los capítulos 16, 17 y 18 estudiamos la resurrección, y la conclusión final es que en la historia queda demostrado que la tumba de Yeshua estaba vacía. La decepción de los estudiantes de Yeshua fue tan tremenda, decepcionante, frustrante, al punto de esconderse como ratas, que no se explica de otra manera el cambio de actitud que tuvieron en tan pocos días. Solo se explica por la convicción, además del testimonio de ellos, de que Yeshua había resucitado realmente, porque lo vieron, lo tocaron, hablaron y comieron con él. Ahora bien, ¿puede un Mesías venir de entre los muertos y seguir calificando como Mesías? ¿Puede el Mesías venir, esconderse y venir de nuevo? ¿Esto tiene base en la Torá? ¿Esto es judaísmo o fue una idea cristiana posterior? Para llegar a la meta de estas preguntas y final de esta serie, vamos antes a reexaminar y explorar nuevos datos que nos sustenten la argumentación. El judaísmo rabínico tradicional, ya sea ortodoxo, caraita, reformista, que no aceptan a Yeshua como Mesías, y no hablamos de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, engendrado pero no creado, etc. Ese Jesús, por supuesto que no lo aceptaron ni lo aceptarán jamás, por el simple hecho de que ese Jesús, Dios de Dios, no salva ni a un gato.
esa interpretación de Jesús con igual con Dios, eterno, desde la eternidad, no viene ni de Moisés, ni de la Torá, ni de los profetas, ni de los salmos, ni de toda la Biblia hebrea. Pero no hablamos de esa interpretación de Jesús, sino de la interpretación del Yeshua histórico aplicada a la Torá, a los profetas y a los salmos. El judaísmo rabínico tradicional tampoco aceptan a Yeshua en línea con la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no aceptan a Yeshua? Lo trataremos extensamente en otra ocasión, pero lo que argumentan en líneas generales es que Yeshua no cumplió con los requisitos que tenía que cumplir. Y ciertamente, Yeshua no cumplió esos requisitos que el judaísmo rabínico de hoy argumenta. ¿Cuáles son esos requisitos? Implantar la edad mesiánica aquí en la tierra. Y a la luz de la verdad, es cierto que Yeshua no hizo eso. Ahora bien, la pregunta que les hacemos a quien arguye esos planteamientos es: ¿cuáles requisitos de todos los requisitos que la Torá y los profetas reclaman del Mesías? ¿Cuáles requisitos? ¿Qué dos requisitos primordiales se le presentan al Mesías? Esos dos requisitos, y que hemos venido mencionando y enfatizando a lo largo de estos capítulos para presentar los criterios de aceptación de los reclamos mesiánicos de cualquier aspirante a Mesías. ¿Cuáles son esos dos modelos? El modelo de los nazarenos y el modelo talmúdico. Y dependiendo del modelo que uses, así va a ser la conclusión a la que llegues. Dos modelos. Uno, el de los nazarenos, aplicando las dos figuras, Mesías sacerdotal y monárquico, en una sola persona. Y dos, el modelo talmúdico, enfocados solo en el Mesías monárquico. Pero si Yeshua no cumplió con las profecías mesiánicas, ¿qué es lo que el Mesías tiene que lograr? Vamos a ver algunas cosas que dice la Escritura que el Mesías tiene que lograr. Tiene que construir el tercer templo, según las especificaciones del profeta Ezequiel. Tiene que reunir a todos los israelitas de regreso a la tierra de Israel, las ovejas perdidas, Isaías 43. Tiene que traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad. Así está escrito en el libro de Isaías, en capítulo 2, verso 4. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. ¿Qué más tiene que hacer el Mesías? Esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo todas las razas humanas en una sola, como está escrito en Zacarías 14:9. Dios será rey sobre todo el mundo, en ese día será uno, y su nombre será uno.
El hecho histórico de que Yeshua no cumplió con ninguna de estas profecías mesiánicas que acabamos de mencionar, y por tanto es evidente que cualquiera lo puede comprobar mirando al mundo. El judaísmo rabínico no podrá nunca reconocer a Yeshua como el Mesías. Y aparentemente tienen razón en lo que dicen. Tienen razón excepto en un punto. ¿Cuál es ese punto? Pues que están usando un modelo que no incluye otras profecías mesiánicas que sí tienen que ver con lo que hizo Yeshua. Esto que en otras ocasiones hemos llamado el eslabón perdido del judaísmo rabínico tradicional, por el cual no pueden ver aún a Yeshua como el Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Y lo venimos diciendo y explicándolo a lo largo de esta serie. La Biblia, la Torá, no solamente asigna al Mesías un rol monárquico, también le asigna un rol sacerdotal. Pero, ¿qué pasa si aplicamos a Yeshua todo lo que los profetas anunciaron sobre su rol monárquico? Es decir, construir el tercer templo, reunir a todos los judíos, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la idolatría, esparcir el conocimiento universal del Dios de Israel, etc. Si aplicamos todo esto que los profetas anunciaron sobre su rol monárquico, evidentemente Yeshua no califica para ser el Mesías. El problema está en que la misma escritura que le asigna ese rol monárquico también le asigna un rol sacerdotal que no podemos soslayar, que no podemos ignorar o dejar a un lado, so pena de perder al Mesías de Israel. Y por esto vamos a traer a varios testigos judíos que testifiquen sobre esto que estamos diciendo como puntos de apoyo, como modelo propuesto por el judaísmo de los nazarenos. El primero de los cuales es el Salmo 110, verso 1. Dice así en esta traducción: Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a señalar algo muy importante aquí. En el texto de las traducciones que se hace de este texto del Salmo 110, 1, especialmente los traductores cristianos, para especificar qué Señor es quién, en este texto, porque dice, dijo el Señor a mi Señor, es decir, son dos señores los que hay aquí. Pero en las traducciones cristianas verás, especialmente en este texto recogido en Mateo 22:44 o Hechos 2:34, que los dos señores vienen con la letra S en mayúscula. ¿Por qué los traductores cristianos traducen los dos señores con S mayúscula? Porque están pasando, más que una traducción, una interpretación del cristianismo. Los cristianos, cuando leen el Salmo 100 del 1 al 4, más que una traducción, lo que tiene es una interpretación teológica. Pero el texto hebreo es muy claro. No es el mismo Señor. El texto hebreo dice: Adonai, Dios, Yuhei Bajei, el eterno y único Dios, es el primer Señor, y Adoní es el segundo Señor. Adoní, que no Adonai, sino que Adoní es el segundo Señor.
El primer Señor es Dios. El segundo Señor es el rey David, que escribió este salmo. Dijo Dios al rey David, dijo Adonai al rey David, dijo Adonai a mi Adoní. Y Adoní no tiene nada que ver con divinidad, no tiene nada que ver con algún ángel por ahí arriba. De hecho, hoy día en Israel siguen usando Adoní, Señor, para referirse a un caballero. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todos en Israel, y no importa qué tipo de judaísmo practique, están de acuerdo que este es un salmo mesiánico. Por lo tanto, si esto es un salmo mesiánico, el segundo Señor se refiere al Mesías. Entonces, sobre esto dice el Dios a mi Señor. ¿Y quién es el Señor de David? El Mesías. Es decir, el rey David ve al Mesías como su Señor, como su Adoní. Si esto es un salmo mesiánico, como todos estamos de acuerdo que esto es un salmo mesiánico, entonces, como todos estamos de acuerdo que esto es un salmo mesiánico, aquí se habla del Mesías afirmando dos conceptos que son importantísimos y que no se pueden perder de vista. Primero, es un concepto sacerdotal y segundo, es un concepto monárquico, y como resultado de eso, este salmo mesiánico nos habla del Mesías exaltado a la diestra de Dios. Y se puede observar el lenguaje críptico de este salmo mesiánico que estamos considerando. Primero, nos habla de un Mesías exaltado. Siéntate a mi diestra. Segundo, nos habla de un Mesías monárquico. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. ¿Y cetro es señal de qué? Del dominio, del reinado, de monarquía, de gobierno. Y tercero, un Mesías sacerdotal. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, como sacerdote. Entonces, el judaísmo habla del Mesías como sacerdote, habla del Mesías como rey y habla del Mesías como exaltado a la diestra de Dios. Y ese es el judaísmo de los nazarenos, el modelo de los nazarenos. El modelo de los nazarenos se apega a este criterio de los profetas, que el Mesías tiene que realizar una función monárquica y una muy función sacerdotal, y que ambas funciones vienen unidas en un estado de exaltación. Ahora pensemos en esto. ¿Quién escribió este salmo? ¿O a quién se atribuye este salmo? El rey David. ¿Cuándo lo escribió? Si David es el autor de este salmo, entonces este salmo se escribió durante los días de su vida, en algún momento
entre el año 1000 y el año 960 antes de Yeshua. Así que Dios le revela al rey David que el Mesías será sacerdote, según el orden de Melquisedec, 400 años después de Moisés, y ese es un dato muy importante. Ahora vamos a hacer una pregunta histórica, un poco simple, pero importante. ¿Quién vino primero? ¿Quién nació primero? ¿David o Moisés? Evidentemente, Moisés. Moisés dio la ley primero, mucho antes de nacer David. A través de Moisés se entregó a Israel el sacerdocio aarónico. Entonces, si tenemos un sacerdocio aarónico ya establecido desde la época de Moisés, según el orden aarónico, ¿por qué requerimos un Mesías sacerdotal de otra línea diferente a la de Aarón, en este caso un Mesías sacerdotal de la línea de Melquisedec? ¿Por qué se requiere? ¿Por qué Dios esperó hasta que naciera David para revelar este secreto de un Mesías sacerdotal que viene según el orden de Melquisedec y que es totalmente diferente al orden de Aarón, preestablecido 400 años antes con Moisés? Está claro que si requerimos un sacerdote distinto, estamos hablando de un sacerdocio distinto y por implicación un sacrificio distinto, porque si el sacrificio es el mismo que ofreció Aarón, ¿para qué un sacerdote diferente? ¿Y para qué un sacerdocio diferente? ¿Cuántos pueden ver el eslabón perdido del judaísmo? ¿Cuál es la función de un sacerdote en Israel? Aunque el sacerdote en Israel en los días bíblicos ejercía varias funciones, como maestro, como médico, como consultor legal, porque el sacerdote era el que enseñaba el significado de los mandamientos y cómo aplicarlos, no obstante a eso, la función principal de un sacerdote es ofrecer sacrificios a favor de una persona o personas que no puede ofrecerlos por sí mismos. Si Dios estableció a Aarón, hermano de Moisés, como la familia sacerdotal en Israel, solo si se es descendiente de varón, biológicamente hablando, solo si tienes el ADN de Aarón paterno, se puede ser sacerdote y se puede ofrecer sacrificios en el templo a favor de Israel. Así que por medio del sacerdocio de Aarón, se ofrecían los sacrificios en el templo, los sacrificios de la mañana, el sacrificio de la tarde, el sacrificio adicional en Shabbat, el sacrificio del principio de mes y los sacrificios anuales, además del sacrificio de Yom Kippur, Yom HaKippurim, etc. Estos sacrificios tenían la intención de expiar los pecados del pueblo de Israel, porque para eso es que está el sacerdote, para ofrecer sacrificios, la mayoría de las veces encaminados hacia la expiación del pecado de los hijos de Israel. Entonces, si esto es así, según la Torá, y no porque lo digamos nosotros, si esto es así, ¿por qué los profetas hablan de otro sacerdote ofreciendo un sacerdocio por una línea diferente a la de Aarón, en este caso según David, y el salmo que estamos considerando por la línea de Melquisedec? ¿Por qué?
Y lo más interesante aún, ¿por qué este sacerdote según la línea de Aarón también está ligado a un rol monárquico, como es el caso que presenta David en su Salmo 110? Y no debemos perder el punto clave aquí del profeta, que está hablando del Mesías. Está hablando de una posición exaltada del Mesías, porque el Salmo dice: siéntate a mi diestra, es decir, a la diestra, a la derecha de Dios. Está hablando del Mesías como rey, porque dice: el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Y está hablando del Mesías como sacerdote, pero en una nueva línea, no de Aarón, sino de Melquisedec, porque el Salmo dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia más importante entre el Melquisedec y Aarón? Debido a la importancia que esto tiene, y aunque ya fue explicado en otra serie, vamos a explayarnos un poco en este tema. Melquisedec o Malquisedec, que traducido es Malki, rey de justicia, Sedec es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 14, Abraham junta a su gente, su tribu, cuando sale al rescate de su sobrino Lot, y lo rescata, toma el botín, y después de haber vencido aquella coalición de reyes que tiene secuestrado su sobrino y su familia, Abraham saca el diezmo de todo lo que había obtenido y se lo entrega. ¿A quién? Al sacerdote que había en aquella época. ¿Y quién era el sacerdote que había en aquella época? Malquisedec. A él, Abraham le entrega los diezmos del botín. Melquisedec vuelve a ser mencionado otra vez. Ahora, en este salmo que estamos considerando, Salmo 110, porque tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Melquisedec se menciona también en el Nuevo Testamento, en la carta a los hebreos, a los judíos, en el capítulo 5 y 7. Y es interesante como el Pablo de Tarso, que fue posiblemente el que escribió esta carta, o uno de sus amanuenses, en el capítulo 7 de esta carta a los hebreos, dirigida a judíos creyentes en Yeshua del primer siglo. El autor de esta carta, hablando de Melquisedec, se dice: es rey de justicia, rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía. ¿Qué significa? Sin padre, sin madre, sin genealogía. Por supuesto, en el cristianismo se interpreta esto como que se está hablando de alguien que no es un ser humano. ¿Por qué? Por la teología cristiana. Los seres humanos tenemos padre y madre, pero de este personaje se dice sin padre, sin madre y sin genealogía. Por lo tanto, no puede ser un ser humano. Entonces, ¿quién es? En la teología cristiana se dice que Melquisedec es Jesucristo, preencarnado, antes de nacer de la Virgen María, Madre de Dios. Y derivado de esta interpretación del cristianismo, hoy día nos encontramos algún grupo de judíos que consideran Melquisedec a Yahshua, como le llaman a Yeshua, y consideran a Yahshua como Dios. Teología copiada del cristianismo romano. Y eso es lo que se enseña en el cristianismo porque no se conoce el judaísmo. Como no se conoce el judaísmo, se está interpretando las cosas
con una perspectiva helenista, lógica, pero cualquier perspectiva que no incluya el trasfondo hebreo de la Escritura está condenada a fracasar, porque así se está interpretando algo que está fuera completamente de la cosmovisión mental, cultural y teológica hebrea y judía. Entonces, ¿qué significa realmente sin padre, sin madre, sin genealogía? Para comprenderlo, vamos a la historia de Melquisedec, como aparece en la escritura hebrea, como rey y sacerdote, en la época de Abraham. ¿Qué nos dice la ciencia histórica? Los textos sobre Melquisedec se hallan en el Salmo 76:3, que lo hace rey de Salem, otro nombre para Jerusalén, y en Génesis 14:17, como vimos anteriormente, donde Abraham, la ofrenda del diezmo de su botín, la lleva al sacerdote Melquisedec. En estos textos se presenta ya a Abraham, aunque no sea judío, como un adorador de un solo Dios, y a Melquisedec como sacerdote de él o Elión, el Altísimo, es decir, un sacerdote monoteísta. Pero todo esto, para la ciencia histórica, los historiadores, son leyendas fundacionales de Israel. No tienen fundamento histórico ninguno. Sobre esto, el desconocido autor para la ciencia del Salmo 110, atribuido al rey David. Algunos teólogos cristianos y no cristianos, al leer sin padre, sin madre y sin genealogía, son dados a creer que se trata entonces de una teofanía. Teo, Dios, y fanía, aparición, revelación. Si unimos teofanía, quiere decir algo así como una revelación visible en forma humana de una criatura celestial preexistente. Porque según esos teólogos, un ser celestial, preexistente, no humano, según ellos, Melquisedec, no tienen padre, ni madre, ni genealogía. Es más, hay teólogos cristianos que van más allá todavía diciendo que Melquisedec es una teofanía de Jesús antes de su encarnación y que Jesús es el ángel del Señor antes de su encarnación, para posteriormente encarnarse en la Virgen Santa, para luego convertirse en Jesús. Esta interpretación cristiana de la Biblia hebrea es totalmente inapropiada. Y es inapropiada por dos razones. En primer lugar, por la propia Escritura, y en segundo lugar, por la arqueología, aspecto que pasó desapercibido por muchos, además por el testimonio de la propia Escritura, porque precisamente la misma respuesta que hace el rabino Pablo de Tarso en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, él hace una pregunta filosófica, retórica. No da la respuesta, porque la respuesta es evidente. Y eso es una pregunta retórica. La pregunta retórica que hace el rabino Pablo de Tarso en Hebreos 1:5 dice: ¿A cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez? Mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. La respuesta es, lógicamente, a ninguno. Si hipotéticamente el Mesías fue previamente un ángel y ahora afirma la escritura hebrea que a ningún ángel dijo Dios, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez? Mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. Lógicamente, el Mesías no pudo haber sido un ángel. ¿Y por qué Pablo desechó la idea de Yeshua
como un ser angelical. Pues lógicamente por razonamiento deductivo, porque había algún grupo que identificaba a Yeshua con un ángel. Si no, no tiene ningún sentido la pregunta retórica de Pablo. Y por deducción, y si lo fue, no puede ser ahora el Mesías, porque a ningún ángel pudo decir Dios: mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. Por la Escritura, sabemos que Yeshua tuvo padre humano y madre humana. Además, porque si no fuera así, Yeshua no calificaría para ser el Mesías prometido por los profetas. Para los que piensan que no tuvo padre humano, si Yeshua no tiene padre humano, no puede ser el Mesías. Y da igual las vueltas teológicas que se le quiera dar, porque no sirve de nada. La Escritura es bien clara en eso. Y también porque según el mismo Pablo de Tarso, Yeshua, siendo un hombre como todos, se anuló a sí mismo, ignorando el rango que tenía, rey de Israel, por descendencia paterna, además del Espíritu dado por Dios, con dones de profecía, de curación, entre otros. Ignorando el rango dado por Dios a él, se hizo un siervo, creyendo en las promesas de Dios, y esto es lo que premió Dios. Pablo pone el ejemplo del hombre Yeshua, que no es un ser divino con igual con Dios, pues su estatus fue dado después de su muerte como premio por su obediencia. Pablo pone el ejemplo de Yeshua para aplicarlo a nosotros. Porque si Yeshua es un Dios o es un semidios, ¿qué valor tiene eso para nosotros como simples hombres? ¿Cómo podemos seguir y hacer lo que hizo un supuesto Dios encarnado en un hombre? Nosotros, simples mortales. En la serie documental Las cartas de Pablo de Tarso, abordamos profundamente este asunto. Sobre Melquisedec, si es un ser divino o semidivino. Vamos a ver lo que dice la arqueología. Una serie de descubrimientos arqueológicos en Egipto y en la zona de Shalem, actualmente Jerusalén, podemos encontrar el verdadero significado de esa frase: sin padre, sin madre, sin genealogía. Archibald Henry Sayce, quien trabajó como profesor de asiriología en la Universidad de Oxford, informó acerca de una inscripción de las famosas tablillas de Tel el Amarna, descubiertas en 1887 en Egipto. Estas tablillas describen las condiciones de Siria y Canaán alrededor de los años 1400 y 1360 antes de Yeshua. Y citamos: varias tablillas de Tel el Amarna son cartas al faraón que Ebed-Tob, rey de Urú-Salim, Jerusalén, escribió pidiendo ayuda en contra de sus enemigos. Él dice al faraón que él no era como los otros gobernadores egipcios en Canaán, ni tampoco había recibido una corona por heredad de su padre o madre. Le había sido conferido a él por el Rey Todopoderoso. Los arqueólogos descubrieron estas tablillas y tras un estudio minucioso podemos afirmar
que para ser rey en esa ciudad-estado, en la época patriarcal, en la época de Abraham, para ser rey en esa ciudad-estado, en Salem, el aspirante no podía tener a nadie, ni por el lado paterno, ni por el lado materno, que hubiese sido rey previamente. Por lo tanto, la frase sin padre, sin madre, sin genealogía, no significa que Melquisedec es una teofanía, un ángel o una divinidad o Jesucristo, sino que era un ser humano como todos. Él era una persona con su singularidad como todos los humanos. Melquisedec era un rey, pero humano, y un rey legítimo, porque ninguno de sus ancestros, ni por la vía paterna, ni por la vía materna, había sido monarca en esa ciudad previamente. De modo que decir sin padre, sin madre, sin genealogía, lejos de estar sugiriendo que es un ser extraterrestre o preexistente, lo que está diciendo es que es un rey legítimo para el cargo, porque nadie de sus ancestros había sido rey. Por lo tanto, no es un impostor. La arqueología, que es una ciencia neutral, nos informa que los reyes de la antigua ciudad de Salem no seguían una línea monárquica fundamentada en la herencia, sino por decreto. Moría el rey y su hijo no podía ocupar el trono. Y había que buscar un nuevo rey, que tenía que ser constituido, de tal manera que no tuviese en su genealogía ningún familiar que hubiese sido rey. Y esa es la razón por la que se relaciona al Mesías con Melquisedec. Entonces, ser un sacerdote sin padre, sin madre y sin genealogía no significa que fuera un aparecido del planeta Marte, sino que era un rey sacerdote legítimo, porque cumplía con los requisitos establecidos en la ley de aquella ciudad-estado, según la cual ningún aspirante podía tener un ancestro por línea paterna o materna que hubiese sido previamente sacerdote rey de esa ciudad-estado. Se ha especulado mucho en cuanto a Melquisedec y Orígenes, un escritor antiguo y padre de la Iglesia, 185-253 después de Yeshua, imaginó que Melquisedec era un ángel. Para el final del tercer siglo, después de Yeshua, Hieraco pensó que Melquisedec fue una encarnación temporal del Espíritu Santo. Otros incluso afirmaron, como ya vimos que fue el Logos preencarnado, Cristo, un concepto que Hebreos 7:3 contradice, ya que señala que el rey era simplemente semejante al Hijo de Dios. La arqueología ha provisto entonces el significado de la expresión enigmática sin padre, sin madre, sin genealogía. Archibald Henry, quien trabajó como profesor de asiriología en Oxford, como ya vimos. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos toma esa figura, bien conocida de la historia judía en aquel tiempo, y lo aplica al Mesías, a Yeshua. Hace una analogía con el Mesías, lo aplica al Mesías para identificarlo como un Mesías legítimo. ¿Y por qué Yeshua lo considera a Pablo un candidato legítimo? Porque cumple dos requisitos fundamentales: es rey
porque es descendiente de David y además es sacerdote, aunque proviene de una línea diferente a la de Aarón, que se da por herencia, mientras que la de Melquisedec se da por decreto de Dios, no por herencia venida de descendientes de Aarón, sino por decreto. Ahora bien, como este es precisamente el tema, la esencia y el punto en el Salmo 110, que el Mesías es rey y también sacerdote para siempre por decreto divino, el autor toma esa analogía y la aplica a Yeshua como el Mesías. Observemos eso, por decreto divino, no por la ley de la herencia, que se corresponde con Aarón. ¿Y dónde está ese decreto divino? En la Torá. Y eso es exactamente lo que tendríamos que analizar, pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.